La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios una vez más porque nos permite reunirnos para seguir creciendo en su palabra, creciendo en nuestro camino de la fe. Y les invito a orar para iniciar este momento de este mensaje de predicación. Dios, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Padre, con un corazón humillado, Señor, para pedirte que ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, para que redargullas, Señor, nuestra alma, exhortes nuestro ser, mi Dios, a no ser, Padre, como aquella hoja seca que el viento lleva de un lado a otro y no sabe a dónde va, y que va despedazándose poco a poco hasta no quedar nada de ella. Padre, ayúdanos a consolidarnos en tu palabra, a crecer cada día como creyentes firmes y sólidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te rogamos en este momento que seas tú utilizándome como instrumento para edificar a tu iglesia, utilizándome como instrumento para dar palabra, para brindar un manjar al sediento. Guíame, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Esto no es, Señor, decirte que hagas las cosas como yo digo, sino es creer que tú eres quien tienes el poder de hacer todas las cosas y que nos sustentamos y dependemos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tú escuchas las oraciones de tus siervos, te lo pido, mi Dios. Gloria y honra a ti eternamente por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un mensaje diferente porque hoy nosotros estamos de júbilo. Hoy nosotros estamos de fiesta porque se celebran 504 años de la Reforma Protestante. De aquel 31 de octubre en que Dios, a través de la Reforma, liberó a millones de personas, incluyéndonos a nosotros, de la dictadura política y la dictadura teológica de la Iglesia Católica Romana. Y vale hoy, antes de llegar a esa porción de la palabra de Dios que nos va a edificar, hacer un breve resumen para nosotros refrescar cómo llegamos a esto. ¿Cómo es posible que la iglesia del Señor a través de los siglos haya llegado a un punto que hubo de levantarse hombres para poner las cosas en su lugar? Y todo comenzó cuando finalizó aquella era llamada la era de los mártires, donde muchos creyentes fueron ajusticiados, asesinados por el Imperio Romano a fin de que negaran la fe en Cristo Jesús. Con la era de los mártires
también fenecía el emperador romano Galerio, quien estaba asqueado profundamente de los cristianos, de los seguidores de Cristo. Tenía una profunda repulsión, y el imperio en ese entonces estaba quedando en manos de Licinio, hombres militares, Licinio, Magencio, Maximino Daza y Constantino, que todos nosotros hemos escuchado de Constantino. Todos ellos señalaban a Magencio como un usurpador. Magencio se encontraba en Roma en ese entonces. De estos 4 hombres que quedaron a cargo del imperio que durante muchos años tuvo bajo su poder a gran parte de Europa, de África y de Asia. Y resultó que todos, menos uno, estaban de acuerdo en perseguir a los cristianos. Y no porque tenía alguna preferencia, sino sencillamente porque a Constantino le era indiferente en aquel entonces si se perseguía o no a los cristianos. No es mi problema. Licinio tenía una actitud similar. Pero resulta que Constantino sí quería poder. Eso sí le interesaba a Constantino. Y es cuando él reúne tropas del ejército en Galia, atraviesa los Alpes y aplasta en Roma a Magencio, quedando Constantino como el emperador absoluto del antiguo Occidente. No obstante, la situación no quedaba allí. Licinio no estaba conforme con ese ascenso de Constantino y empezó a desarrollar una conspiración contra él. ¿Por qué razón? Resulta que cuando Constantino fue por Magencio, él tuvo un sueño que le dijo, donde un ángel le dijo que colocara el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados. Y es así como los escudos del ejército romano de la época tenía lo que se conocen en letras griegas como la J y la Ro, que son las letras iniciales del nombre de Cristo en griego. Esto a Licinio y a Maximino Daza no le agradó. No le agradaban que al emperador de la parte de Occidente gustara de la religión cristiana. Y empiezan a desarrollarse conspiraciones para volver a instaurar el paganismo en la época, para derribar a Constantino por su preferencia hacia el cristianismo. Es entonces cuando Licinio y Constantino se encuentran en el puente de Milvio y Constantino vence a Licinio, y tanto fue la presión que debieron de reunirse en Milán para llegar a un consenso, establecer una alianza. Y en ese sello de esa alianza se acordó, uno de los acuerdos fue que no se persiguiera a los cristianos, que se les devolviera a sus iglesias y que sus bienes que habían sido confiscados les fueran devueltos. Licinio
accedió a este acuerdo que se conoce hoy día como el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo. A Maximino Daza esa alianza no le gustó, y es entonces cuando decide ir contra Licinio, apoderándose del territorio de Bizancio. Pero Licinio, ya advertido, había llegado con su ejército y había destronado a Maximino Daza. Pero esta alegría a Licinio no le duró mucho, pues murió asesinado años más tarde de una forma que era imposible determinar quién fue el autor de ese asesinato. De esta manera es que Constantino queda como emperador absoluto de todo el imperio, y la iglesia empieza a vivir tiempos de paz, de prosperidad y de poder. Y ese poder empezó a trazar el camino al oscurantismo. Muchos cristianos de la época se enojaron. Hubo contiendas y ellos decidieron irse a las regiones desérticas de Arabia. Pero aquellos que les gustaba el poder de Constantino y que les parecía bien que la iglesia se aliara con el imperio romano, continuaron aferrados a él. Años más tarde, Mahoma en Medina tiene contacto con el judaísmo y mayormente con las comunidades cristianas que se habían alojado y que habían evolucionado, se habían desarrollado en estos sitios donde ellos se habían ido luego de que Constantino asumiera el poder. Estamos hablando de aproximadamente 180 años o 200 años después que Mahoma tuvo este encuentro, y impactado por el cristianismo, Mahoma se autoproclama como profeta, expresando que fue ordenado en una visión por el ángel Gabriel, y empieza a desarrollarse el Islam, que significa sujeción a Dios, hablando acerca del único y verdadero Dios, el cual llamaba el Dios de Abraham. Pero Mahoma tenía un problema. Para él Jesucristo era un profeta más, fue un profeta más, fue un héroe que murió en la cruz. Hasta allí. Todo esto fue producto de ese poder acrecentado de la iglesia en tomar a todo obispo en aquella época que gustaba del arrianismo. El arrianismo es la doctrina que es muy similar, incluso podemos decir que está presente en los testigos de Jehová, que no asumen a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un profeta más, como un siervo, como un obrero. Y esto fue producto de ese poder de la iglesia, de esas ansias de mantenerse dominando, y a todo obispo que gustaba del arrianismo lo enviaba a las regiones bárbaras para que evangelizaran y discipularan con el arrianismo, una doctrina errada, a todas las regiones bárbaras. Ciertamente esto no tardó en llegar a las regiones desérticas de Arabia, a las comunidades cristianas de ese entonces, los cuales ya habían tenido contacto con Mahoma.
Sin embargo, la iglesia pagó caro sus errores y se encontró en una encrucijada. Ya en el año 476 había caído el imperio por mano de los bárbaros con el poder militar de Odoacro, quien derriba a Rómulo, el emperador de aquel entonces, y padeció años más tarde lo que fue el cisma de Oriente, al entronarse un papa que retó el poder de los cardenales, el poder político de los cardenales, y entonces se separa la iglesia. Y en medio de toda esa crisis política y teológica, viene el Islam y le pasa factura a la iglesia, acabando 1000 años más tarde no solo con el Imperio Romano, sino instaurando el Imperio Otomano y estableciendo en Constantinopla un estado ecuménico donde convivían todas las religiones. Y es así como se forma, luego de que se instaura el Imperio Otomano, lo que se conoció como el Sacro Imperio. El Sacro Imperio era lo que ocupaba las regiones de Bélgica, Alemania, Francia y llegaba hasta Italia. El Sacro Imperio, el emperador lo colocaba la iglesia de Roma. Y en el año 1517, Martín Lutero había sido confrontado por la palabra de Dios y decidió clavar en las puertas de una iglesia 95 tesis que confrontaban la doctrina de la iglesia romana. El Papa de ese entonces, el Papa León X, ante esa situación, ante el riesgo de perder poder, decide quitarle lo que le tocaba al rey de Francia, Francisco I, le tocaba la corona del Sacro Imperio y se lo otorga a Carlos I de España, bajo una negociación de que le hiciera la guerra a Lutero hasta asesinarlo. Te daré la corona de emperador, serás Carlos V emperador del Sacro Imperio, pero tienes el deber de asesinarme a Martín Lutero. Y estas eran las intenciones del Papa. Y bien, sucedió todo lo que sucedió. El Principado de Sajonia protegió a Martín Lutero. Martín Lutero salió a unos concilios donde se les intentó asesinar. Y bien, es el 31 de octubre en el año 1517 cuando él hace manifiesto de forma pública lo que desde hace muchísimos años venía gestándose en la iglesia de forma pasiva. No en vano fue el martirio de Wycliffe, de Juan Crisóstomo y de otros hombres que precedieron antes de Lutero. De manera que Lutero sencillamente sacó a la luz pública ese fuego reformista que estaba suscitándose ya desde hace muchos años. Y nos preguntamos cómo llegó Martín Lutero a eso.
Pues Martín Lutero, que era maestro de las cátedras en los monasterios y en las academias de la iglesia romana de la época, tuvo un encuentro con el Señor a través de la carta a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, y en conmemoración a la Reforma es el texto bíblico que hoy vamos a meditar. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Muy bien. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo le escribió a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este fue el texto bíblico que confrontó a Lutero y lo impulsó a enfrentarse al poder más grande que tuvo la historia durante muchos años, al poder de la Iglesia Católica Romana. Una dictadura política y una dictadura teológica, porque no podías contrariar lo que dijera la iglesia desde el papado. Y bien, esta carta la escribió el apóstol Pablo, todos lo sabemos, aproximadamente entre el año 55 o 54. Y bien, la ocasión por la cual Pablo escribe esta carta, nosotros la podemos encontrar desde el versículo 15 en el primer capítulo, y dice así: en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era la intención de Pablo de ir a Roma a predicar el evangelio. Y también podemos encontrar una referencia, una breve referencia de esto en el versículo 5 del capítulo 1, donde dice: por medio de él, Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para combatir a todas las naciones, conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Y es importante tomar en cuenta cuando Pablo refiere llamar a todas las naciones a la obediencia de Cristo. Esa expresión, esa frase del judío primeramente y también del griego, lo que hace es envolver que la proclamación del evangelio es para todos. De manera que Pablo estaba buscando la unidad de la iglesia de Roma. Habían situaciones adversas entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Podemos ver algo de esto en el capítulo 3. Vamos a acercarnos al capítulo 3. Y vamos a ubicarnos en el versículo 9.
capítulo 3, versículo 9. Y fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros se refiere a los judíos. De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y era necesario aclarar a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos que ninguno era mejor que el otro. Y que los gentiles no estaban obligados a cumplir con las costumbres judías como lo pretendían los judíos cristianos que se encontraban en Roma. Había un choque, había una división. Y es por eso que en Romanos capítulo 12, vamos a ubicar el capítulo 12 de Romanos, del versículo 3 al 5, nosotros encontramos que Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces es claro el llamado a través de la carta a los romanos que hace Pablo a la unidad. Y es por eso que en el capítulo 14, en el versículo 1, y luego en el capítulo 15 y el versículo 1, nosotros encontramos a Pablo diciendo: reciban al débil en la fe, pero no para crear contiendas. Y luego refiere: los fuertes reciban a los débiles en la fe. Es el mandato que da Pablo a la iglesia de Roma, la cual estaba cayendo en toda esta situación de división. Y esto es muy bueno porque vemos a través de las cartas del Nuevo Testamento que había muchos problemas en las iglesias del primer siglo y aún así continuaban perseverantes en la fe. Eso nos dice hoy que cuando en una congregación hay problemas, ninguno de los creyentes puede tomar eso como motivo para apartarse y abandonar su fe en Cristo. Es cuando más debe mantenerse firme, porque es la prueba que tiene en medio de la iglesia. Y nos encontramos
en la cita que vamos a estudiar hoy, que Pablo comienza con una oración que es principal. No me avergüenzo del Evangelio, es la oración principal de este pasaje y alude a la idea de sentirse honrado y orgulloso en el buen sentido de la palabra, de ser un heraldo del Evangelio. Pues así lo leímos en el versículo 15, cuando le escribió a la iglesia de Roma: estoy pronto a viajar para predicarles el Evangelio, porque Pablo se sentía deudor de ello, deudor de llevarles el Evangelio a los hermanos de Roma. Era su deseo enseñarles a ellos la palabra de Dios. A nosotros, como discípulos de Cristo en la actualidad, este texto nos debe instar a no tener vergüenza de hablar del Evangelio y de presentarnos como cristianos. Esto va con todos, pero arropa mucho a los más jóvenes, que ante la persecución de un bullying deciden esconder su fe. Y no deben hacer eso. Deben presentarse como cristianos en cualquier lugar que se encuentren. Todos nosotros, y en especial los jóvenes. Juan le escribió a la iglesia de Éfeso y le decía a los jóvenes que habían vencido al maligno. Habían vencido al maligno a mantenerse fieles al Señor. Es un orgullo para nosotros, en el buen sentido de la palabra, estar identificados con Dios a través de Cristo, a través de aquel que se reunía con publicanos y pecadores y se enfrentó a fariseos que trataron de avergonzarlo y de humillarlo en todo momento, incluso de trampearlo para agarrarlo antes de tiempo. ¿Cómo es nuestra presentación hoy en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra comunidad? ¿Será que callamos que somos cristianos para que la gente algunas personas no me tengan cosa, para que no me miren con otros ojos, para poder calzar con el grupo? Si es así, no. Eso no agrada al Señor. Y los invito a leer la carta de Mateo en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16. Y dice el Señor lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros es luz. Refleja la luz del Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En palabras más asequibles para nosotros, una ciudad que está colocada sobre una montaña no se puede tapar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros nos avergonzamos
de que somos cristianos, de que asistimos a una iglesia, de que creemos en Jesucristo y que queremos vivir su fe, estamos cometiendo un grave error. Estamos pecando. Y es bueno que los jóvenes sepan esto. Joven, no escondas tu fe. No le coloques una vasija. Sé valiente. Si te preguntan que eres cristiano evangélico, responde firmemente que sí, soy cristiano evangélico. No le tema al bullying y manténgase firme en la fe. Este pasaje, al relacionarlo con lo que dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, nos dice mucho. Pero también nos habla Lucas en el capítulo 9. Los invito a buscar Lucas capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 23 al 26. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Y dice lo siguiente. Lucas capítulo 9, 23 al 26. Dice lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aquí vemos nosotros este fuerte sostén y aval que tiene esa oración principal de Pablo de no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, nosotros como creyentes debemos mantenernos inertes y no avergonzarnos de la identidad que tenemos. Por otro lado, decir o afirmar que el evangelio es poder de Dios es una confesión de fe de mucho peso. Decir que el evangelio es poder de Dios no es evocar unas bonitas palabras. Decir que el evangelio es poder de Dios es una expresión que tiene peso doctrinal y tiene sustancia. El que el evangelio es poder de Dios es la razón principal por la que Pablo no se avergüenza del evangelio. Si yo me avergüenzo del evangelio, entonces no creo que la palabra de Dios es poderosa. Si yo me avergüenzo del evangelio, entonces para mí el evangelio no es poder. Y eso tiene eso representa una evidencia muy delicada y muy compleja en nuestra vida. Porque aquella persona que considerándose creyente se avergüenza del evangelio, por lo cual piensa que el evangelio no es poder de Dios, es una persona que no tiene la salvación.
Y Pablo lo dice precisamente por eso. Vamos a buscar Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a ubicar el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y fíjense lo que dice Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. De manera que aquel que se avergüenza del evangelio y piensa que el evangelio no es poder de Dios, comience desde este mismo instante a pensar en el arrepentimiento verdadero, en el arrepentimiento genuino. El discípulo de Cristo jamás debe menoscabar el poder del evangelio, porque el evangelio no es un cuento ni una historia cualquiera, porque el evangelio, más que unas palabras, más que un libro, es Dios actuando, es Dios obrando. De manera que el evangelio para nosotros, aparte de un concepto, aparte de unos dichos de Jesús, hemos de concebirlo como la acción del Dios todopoderoso sobre cada ser humano de este planeta. Vamos a buscar en Primera de Corintios el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y fíjense lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el evangelio, aparte de que es la buena nueva, aparte de que conglomera los dichos de Jesús, es Dios actuando. Porque Dios en Jesucristo es el único que interviene en la historia de la humanidad para llevar a cabo su propósito, su gran proyecto. Y es el único que interactúa con sus siervos a través de la oración y de la palabra y de su palabra. Ahora, este poder que refiere Pablo es que es magia, es misterio, es gnosticismo, como quisieron asumirlo algunos en el primer siglo. No, es poder de Dios porque tiene capacidad para salvar al hombre. El evangelio es poder de Dios porque tiene capacidad para salvar al hombre. Y es por esta razón, cuando llegamos a este punto, que nosotros podemos entender que aquel que se avergüenza del evangelio y no cree que es poder de Dios, no ha sido salvo
porque el Evangelio tiene la capacidad de salvar al hombre con su poder. Y ese es su propósito. Y volvemos a esa frase que dice Pablo, del judío primeramente y también del griego. No por mencionar dos civilizaciones o dos razas, sino para referir que es a todo el mundo, porque el judío y el griego era el mundo conocido de la época. Este pensamiento teológico de Pablo tiene absoluta concordancia con la narración de Juan sobre el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús, aquella noche tan emblemática para nosotros. Y vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 14 y 15. Solo estos versículos. Y dice lo siguiente, aludiendo a una ilustración de un acontecimiento en el Éxodo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la declaración de la salvación. Y el Evangelio es nada más y nada menos que Jesucristo, su obra sacrificial, su resurrección que nos dio una esperanza viva, y el llamado a participar del gran proyecto de Dios de una manera santa, porque Dios nos ha llamado a ser santos. Es un deber del creyente presentar el Evangelio a todas las personas sin hacer ningún tipo de acepción. Aquí no vale, no voy para esa casa porque esa gente no me cae. Aquí no vale, no voy para esa casa porque para mí esa gente nunca va a ser salvada. No, Señor. Los discípulos de Cristo debemos de ser una puerta abierta. Debemos de ser una puerta abierta para que nuestro prójimo conozca del Evangelio y pueda hallar la salvación. Cada uno de nosotros es una puerta abierta. Si dejamos de hablarle del Señor a una persona, por cualquier motivo, estamos cerrando la puerta. Si nos avergonzamos del Evangelio por cualquier causa, porque quiero ganarme el mundo y prefiero perder mi vida, estoy cerrando la puerta. Cada uno de nosotros es una puerta abierta para que nuestro prójimo conozca del Evangelio y pueda hallar la salvación. Y llegamos a la expresión que impactó la vida de Martín Lutero. La expresión que impactó la vida de Martín Lutero es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La palabra justicia de Dios, Lutero la odiaba, porque el conocimiento que él tenía acerca de la justicia de Dios era castigo, era el poder aplastante de la Iglesia Católica Romana sobre cualquiera que no obedeciera a sus requerimientos. Y por eso Martín Lutero odiaba la expresión justicia de Dios. Y es cuando se encuentra con este texto que Martín Lutero halla el dracma que se le había perdido a aquella mujer, y que luego de encontrarlo salió corriendo a donde sus amigos y clavó las 95 tesis
en aquellas puertas de esa iglesia en Sajonia. Descubrió Martín Lutero que la justicia de Dios es la única forma de salvación y que ella es por fe. Esto fue la mecha que encendió el fuego revolucionario y reformista que se fue acrecentando con el tiempo. Esto fue lo que le abrió los ojos a Martín Lutero al engaño que tenía, por lo cual actuó rápidamente, y también por el dolor de muchos que estaban engañados en aquel entonces. Por ello expresó aquel pensamiento célebre que dice: muchos han creído que la fe cristiana es una cosa sencilla y fácil, y hasta han llegado a contarla entre las virtudes. Esto es porque no la han experimentado de veras, ni han probado la gran fuerza, el gran poder que hay en la fe. En la expresión "el Evangelio es justicia de Dios por fe y para fe", hermanos, proclama que la salvación no es por obra del hombre, sino única y exclusivamente por el poder de Dios. Nosotros, como creyentes, fieles seguidores de Cristo, y no solo como embajadores del Señor, sino también como embajadores de aquella fe protestante que nació hace 504 años, el 31 de octubre de 1517, debemos mantenernos firmes en que es la fe el medio por el cual el Señor nos justificó al conocer el Evangelio. Es decir, nos dio la entrada a la gracia. No le agreguemos nada a esto. No pongamos camisas sobre las personas a las cuales enseñamos. No optemos por el legalismo. Cuidémonos de ello. Nada que hagamos como responsabilidad de nuestra profesión de fe añade algo a nuestra salvación. Ninguna obra de caridad, ningún diezmo, limosna, ofrenda que dé a la iglesia añade algo a su salvación. Es la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie tenga mayor concepto de sí mismo ante la obra sacrificial de Cristo. Y vamos a cerrar con 3 textos bíblicos que los vamos a leer nada más para cerrar, recordando en este momento aquel 31 de octubre en que nuestros hermanos de la fe entregaron lo que tenemos hoy y por lo cual hoy nos reunimos: la verdad del Evangelio. Y vamos a ubicarnos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el cual dice lo siguiente: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11 nos dice: por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo
por la fe vivirá. Y cerramos con broche de oro con Hebreos capítulo 10. Ubiquemos Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Hermanos, cerramos este mensaje. No se avergüence del Evangelio, no se avergüence de su Señor. Crea que el Evangelio es poder de Dios y siga adelante con fe. Amén. Amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.